Himalaya, Yipuncha, Yituta, Yichichi, son exactamente las 18 horas con 4 minutos, 26 de mayo del 2020. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, a este programa número 10 que ya se encuentra al aire. Quiero dar también la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados, de los cuales ya voy a dar lectura. Ecuador en crisis, economía, producción y las medidas económicas. Los webinars Pichincha son una serie de encuentros temáticos en línea que realiza la Izquierda Democrática y que tienen el objetivo de democratizar el conocimiento en temas de interés social e innovación política a nivel territorial. Webinars Pichincha es una herramienta para dialogar con todos los actores sociales y políticos, además de económicos, en búsqueda de una convergencia armónica que respete el rol de todos los sectores poblacionales con el único fin de encontrar caminos de convergencia y sacar al país, a este Ecuador tan golpeado actualmente por la crisis económica. Vamos a ver cuáles son los puntos de vista. Santiago Duque, vocal del Consejo Provincial de la Izquierda Democrática de Pichincha. Él es ingeniero en administración de empresas y actual presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Checa, elegido por votación popular para el periodo 2019-2023. Es también parte del Consejo Ejecutivo Provincial de la Izquierda Democrática como octavo vocal. Santiago Pérez, gerente de la encuestadora Clima Social. Ha sido investigador y director de la firma Informe Confidencial. Trabajó en los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón y Yamil Maguad. Realizó investigaciones sociales y de opinión pública de gestión del expresidente Rafael Correa, redacción de la nueva Constitución e implementación del nuevo ordenamiento institucional. Tiene 30 años de ejercicio profesional. Dirige ahora Clima Social, una de las firmas referentes de Ecuador de estudios sociales y de opinión pública, miembro de Guapor, Asociación Mundial para la Investigación en la Opinión Pública. Bienvenido. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Primera Zona. Ha sido vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociación de la Producción, miembro del directorio de la Asociación Holstein del Ecuador, fue representante de la Cámara de Agricultura 2012 de la Asamblea Nacional, dio seguimiento legislativo en el subcomité técnico del INEN, fue fundador y director de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros y Energéticos, actualmente es presidente de la Cámara de Agricultura Zona 1. Bienvenido. David Villamar. Ha sido presidente del directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados de Quito, del Ecuador. Fue director general de estudios, Banco Central del Ecuador y coordinador técnico de proyectos, Banco Interamericano de Desarrollo, Secretaría de Planificación y Desarrollo. Ha sido asesor económico del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi y de los Ministerios de Energía y Minas. Es académico, investigador, magíster en matemáticas, economía, política e internacional. A todos bienvenidos. Santiago Duque tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, realmente muy gustosos de estar en este panel, ¿no es cierto?, para poder deliberar, conversar sobre las problemáticas que existen. Sabemos y comprendemos y entendemos en la crisis en la cual nos encontramos, pero yo creo que es ahí donde tenemos que sacar nuestra fortaleza de buenos seres humanos, de colaboradores del país en sí, de nuestro pueblo como tal, y siempre impulsándonos y anclándonos en la agricultura, que siempre será un eje primordial, principal, y lo que siempre las parroquias brindamos, trabajo y lógicamente que comer hacia nuestro país. Muchas gracias, excelente realmente esta situación, y agradecerle mucho y felicitarle a Alejandro por esta buena decisión de esta comunicación. Gracias, Santiago. Arrancamos con nuestros invitados, por favor. Primer tema, y para que la ciudadanía también, siempre que nos ha acompañado en estos programas, conozca los 5 minutos que tiene cada uno de nuestros invitados. Y vamos a arrancar con el informe a la Nación. Aspectos positivos de existirlos o negativos del mismo. Iniciamos. Rodrigo Gómez de la Torre. Estimado Olger, estimados amigos, buenas tardes. Pues un gusto compartir acá con ustedes. Y creo que, el informe a la Nación fue un informe en un momento complejo, una sala. Yo quiero comenzar por la parte física, porque fue realmente impactante ver muy poca gente, obviamente todos protegidos con sus máscaras, manteniendo el distanciamiento social, pero nos habíamos olvidado de esos informes masivos y ahora tuvimos un informe absolutamente vacío en cuestión de gente. Creo que el informe fue extenso, fue enmarcado en una crisis económica, política y social
de una magnitud que creo que todavía no está siendo medida realmente, y me voy a enfocar más bien en que no creo que tenemos una medición clara de la crisis política y la crisis económica que estamos viviendo, porque la sanitaria la tenemos bastante más clara. Dentro del, no creo que hay nada extraordinario, se habló un poco del tema corrupción, creo que es una deuda muy pendiente que hay. La cirugía mayor tiene que ejecutarse, aunque sea a través de amputaciones, pero vamos a tener que reconocer algunos aspectos. El presidente más bien, y prefiero irme a lo positivo, nos marca un plan de ruta para los próximos 365 días en 4 ejes fundamentales. Salud, que tiene mucho que ver con el entorno al que estamos viviendo en estos momentos. Alimentación, que ya Santiago lo hace mención, el tema agrícola es fundamental. El tema empleo, yo creo que este es un tema que viene demorándose más tiempo del que debemos, y aquí sí se requieren reformas estructurales, y la ley humanitaria abre puertas a evidenciar que tenemos un problema laboral muy grave, un problema de sobrerigidez laboral muy complejo, pero lamentablemente no hay reformas al código. Personalmente creo que esas reformas deberían irse directamente al código y abrir, y aunque a la palabra a mucha gente no le agrade, hablar de flexibilización, adaptación. Las especies que mejor se adaptan a los cambios son las especies que pueden cambiar, las especies que sobreviven. Mientras más rígido eres, más complicado es el tema. Y el cuarto eje que creo que es fundamental y sobre el cual quiero hacer un recordatorio, el cuarto eje es dolarización, defenderla a como dé lugar. Y la dolarización, si bien podemos hablar de muchos aspectos, la dolarización es algo que todavía el país debe entenderla como una herramienta de desarrollo y no ver solamente el lado oscuro, que es no tenemos cómo hacer monedas con la maquinita de hacer billetes. Más bien, la dolarización nos ha permitido sobrellevar momentos muy complejos porque, mal o bien, con los limitantes que tiene, la dolarización nos permite tener previsibilidad en el tiempo y previsibilidad a quienes tienen empleo pleno. Si no tuviéramos este tema de un código sobrerígido, tendríamos un problema mucho más grave, porque además de un problema de empleabilidad plena, también tendríamos un problema del peor de los impuestos y el peor de los males que puede tener un país, que se llama la inflación. En este momento tenemos claro que el dólar de enero, con una ligerísima pérdida de menos del 1%, es el dólar de diciembre, no como en otras épocas que teníamos 2 incrementos salariales y teníamos menos de ingreso al final del año. Gracias a Rodrigo Gómez. Por favor, invito a David Villamar. La misma pregunta, la misma reflexión, el informe de la Nación, aspectos positivos de existirlos. Rodrigo ha hablado de que se ha puesto por lo menos una hoja de ruta con 4 puntos. Adelante, David. Gracias, compañero. Bueno, en general me parece que fue un informe sin ninguna estructura, sin cifras concretas. A mí me parece vergonzoso que entrando al último año de gobierno se empiecen a hacer promesas que a todas luces son vacías al respecto de priorizar salud, priorizar educación. Es realmente preocupante que se muestre como un éxito la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas, cuando eso básicamente es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, Moreno deja entrever lo que serían las siguientes reformas que tienen carpeta, que son una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, y una a la Ley de Empresas Públicas. Lo que estaría detrás de eso, en línea con lo que hemos visto, es abrir paso a la privatización de las empresas públicas y a un anhelo de larga data de los grupos empresariales, sobre todo de la banca, que es la desregulación monetaria y financiera. Y si se hace en los términos que se planteaba en la Trole 4 de octubre del año pasado,
lo que están haciendo en realidad es poner en peligro el sistema monetario. Entre otras cosas que pude ver es, bueno, la utilización de terminología desgastada, ¿no? Hablando de la casa en orden, que es un término que utilizaba mucho Lucio Gutiérrez y su equipo económico, ¿no? Que si bien es algo formal, es una muletilla que utilizan los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes para destacar que el centro de su visión, de su política económica es solamente la cuestión fiscal. Y eso es particularmente preocupante en el Ecuador actual porque, como bien mencionaba el compañero que me antecedió, estamos en un momento de una profunda crisis, ya no solamente sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política. Y, digamos, lo que todos nos preguntamos es qué le va a pasar a la dolarización en este momento. Es decir, la dolarización no es el centro del problema. El centro del problema es obviamente la gente, pero la dolarización se ha convertido como, de algún modo, en un símbolo de estabilidad económica, ¿no es cierto? De estabilidad al menos monetaria. Y no quiero alargarme mucho más, pero quiero destacar que más allá de lo que dijo el presidente en el informe a la Nación, quizá lo más inquietante es lo que no dijo. Dados los problemas que estamos teniendo en este momento en el país, hablemos de la caída en el valor de las exportaciones petroleras por la caída del precio del petróleo, la caída asimismo en las exportaciones no petroleras debido a la recesión, primero en China y después en el planeta entero. Nosotros estamos con serios problemas de ingreso de divisas, de ingreso de dólares al país, y esa es la otra cara de esa misma moneda, es una potencial crisis por falta de liquidez. Entonces es fundamental, ante una situación como esta, llevar a cabo lo que se llama el cierre de la cuenta de capital, frenar el desangre de divisas. Es algo que varios economistas hemos venido señalando desde hace meses, y no solo que en la ley humanitaria no se toca el tema, ni en la ley de finanzas públicas, ni en ninguna de las medidas adoptadas por el presidente Moreno se ha tocado este tema del desangre de divisas, sino que tampoco se mencionó en el informe a la Nación. Y esa es para mí la omisión más grave, porque quiere decir que el presidente y su equipo económico no entienden el problema actual, no entienden que sus omisiones están poniendo en peligro el sistema económico, el sistema de la dolarización, y ya con una acumulación tan grave de errores, uno tras otro, ya hay un punto en el que uno empieza a preguntarse si es incompetencia o si hay una voluntad de resquebrajar el sistema. Me quedaría ahí con mis observaciones, Oliver. Perfecto, muchísimas gracias. Santiago Pérez, bienvenido, por favor. Entendemos que ustedes realizaron como firma una encuesta ya con la ciudadanía, ya hay percepciones antes de este informe a la Nación. ¿Cuáles fueron los planteamientos y cuáles fueron las inquietudes planteadas en el mismo? Bienvenido, Santiago, buena noche. Muchísimas gracias, Olger, David, Santiago, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y saludo la iniciativa de la Izquierda Democrática para realizar estos encuentros. Yo soy investigador de la opinión pública y a veces nosotros hacemos, entre otras herramientas, aplicamos entre otras herramientas de las ciencias sociales, las encuestas de opinión pública, que han sido bastante criticadas, y es importante mencionarlo porque es importante hacer una revisión crítica también de eso que está ahí. Me voy a referir un poco más adelante a propósito del estudio último que nosotros hemos hecho, pero quisiera contextualizar en primer lugar acerca del informe del presidente, algo que ha venido pasando, y vamos un poquito para atrás. El gobierno
nacional viene experimentando desde mediados del año 2018 una permanente caída en cuanto a su credibilidad y a su confianza. Y esta caída se produjo primero en los sectores, en los niveles socioeconómicos más bajos, que paradójicamente habían sido los que habían soportado la calificación positiva, los que habían aguantado con mayor éxito, digamos, la calificación positiva del gobierno anterior. Entonces se produce este cruce. Hacia fines del año 2018, la calificación del presidente Lenín Moreno ya comienza a arrojar saldos negativos y el inicio del 2019 es muy preocupante. Esto se va incrementando y llegamos a tener una credibilidad que es más o menos igual a cero, en el sentido de que muy pocas personas, no hay un patrón, no se puede decir que haya un grupo social que en este momento califica positivamente la gestión del presidente y su gobierno, y por lo tanto hace que esa credibilidad en cero repercuta en una expectativa también nula. La gente ya no espera nada del gobierno. Lamentablemente lo tengo que decir así porque eso es algo que nosotros hemos comprobado en nuestros últimos estudios, y tampoco de la Asamblea Nacional. La gente, muchas personas que fueron entrevistadas días antes de la aprobación de la llamada ley humanitaria no tenían ninguna expectativa con respecto a esta. Esto me parece que es el resultado de múltiples errores de gestión, políticos y de comunicación, pero obviamente no se puede hacer magia con la comunicación, y no es bueno que un gobierno tenga tan nula credibilidad como lo que tenemos en este momento, porque se afecta la confianza en las instituciones del sistema democrático y también la gobernabilidad. Es decir, que no es cuestión de echarle la culpa a la gente que quiera que el gobierno se vaya, o algunas personas quieran que el gobierno se vaya, sino que este es el resultado de un proceso que lo hemos estado viendo desde antes, ¿no? Entonces, frente a esto, no me gusta ser pesimista, pero me parece que este es un enfermo en estado de shock y que ya no soporta bien ningún tratamiento. Por más variaciones, por más giros que pueda dar a su comunicación, realmente eso no está teniendo ningún impacto en términos de mejorar su popularidad, su calificación. Y eso es malo, como digo, ¿no? Pero, sin embargo, hay una parte que no es tan mala, que es que la gente, la sociedad en su conjunto, al sentirse vulnerable y al sentirse abandonada y desprotegida, ha tomado en sus manos buena parte de su propio destino, entre ellos el fortalecimiento de la cuarentena, más allá de lo que digan las autoridades. Eso ha sido una decisión de la gente es la que ha tomado la decisión de mantenerse y sostener la cuarentena, si bien hay personas que no lo hacen completamente, pero diríamos que el grueso de la población. Y también hay una gran transformación. Las personas no van a ser las mismas en el momento en el que salgan de la cuarentena. Va a haber una transformación, no necesariamente positiva ni negativa, no le pongamos esa calificación. Y es hacia eso a lo que quiero referirme, si me permiten, en la siguiente intervención, a propósito de cómo la gente sale de la cuarentena, o parecería que va a salir de la cuarentena a partir de la encuesta que nosotros hemos hecho. Con todo gusto, Santiago. Y vamos justamente por el tema de la cuarentena y las reflexiones con Rodrigo, que se acaba de realizar. O sea, un gobierno que ya no tiene imagen y que a pesar de ello, y Rodrigo ha dicho, ha colocado 4 puntos para futuro, pero ya nadie le cree. O sea, yo he visto y también lo he vivido políticamente con las cifras que actualmente tiene Lenín Moreno, ya debería incluso estar fuera del poder. O sea, Lucio Gutiérrez no hubiera aguantado ni un día con ese tipo de cifras. David Villamar habla de vergonzoso el informe y que más bien no se han dado a conocer cosas que estarían perfilándose por lo bajo. Rodrigo, por favor. A ver, como te decía, de un informe a la Nación no vamos a esperar mayores detalles, y no hablo del informe del presidente Moreno, o del expresidente Correa, o del expresidente Borja, o del expresidente Febres Cordero, que ya descansa en paz. La realidad es que tenemos que ir viendo que hay alguna serie de aspectos que en los informes de la Nación no se topan necesariamente.
El tema de la economía venía con problemas desde hace rato. Y cuando hablo desde hace rato, voy a ser también un poco claro, desde hace rato hablo del gobierno pasado. Más bien hay que tomar ciertos cambios y ciertos giros reales a la economía. Y no voy a hablar yo no soy economista, no sé si los ortodoxos, heterodoxos, han puesto un pocotón de calificativos. Son dos líneas de pensamiento distintas. La una línea es una línea más liberal y la otra es una línea más estatista. Hemos vivido una línea estatista en donde papá Estado tenía que hacer mucho, y más bien la encuesta de Santiago Pérez lo que nos abre, me gusta escucharle en esos términos, nadie espera nada del gobierno, qué bueno, porque es el momento que el ciudadano se empodera en sí mismo y se empodera para salir adelante por sus propios medios, porque ya llega un momento en el cual hay que liberarse de papá gobierno. En el tema agrícola es un tema que lo hemos debatido muchísimo, inclusive el año pasado participé en una cumbre internacional, como le denominaron, para hablar de cooperativismo. Cooperativismo es algo que el Ecuador no ha tenido nunca en materia agropecuaria. Entonces, sí creo que es importante ver algunos nuevos aspectos y definitivamente vamos a discrepar en algunos. Personalmente no creo que necesitamos más impuestos. Creo que necesitamos reducir un sinnúmero de trabas, al igual que estoy plenamente convencido que el impuesto a la salida de divisas no está frenando la salida de divisas para nada, porque podemos revisar las estadísticas. Más bien por el contrario, genera desconfianza para el ingreso de divisas. Y vemos que en el gobierno que haya sido, creo que fue de Lucio, donde se confirmó la construcción del OCP, el oleoducto de crudos pesados, es el único momento en el cual el Ecuador tiene una inversión extranjera directa, formal y real, porque del gobierno pasado no tuvimos inversión extranjera directa, tuvimos préstamos y carísimos, que era otra cosa, pero inversión extranjera no hubo. Pues ahí tenemos Coca-Cola, tenemos un sinnúmero de temas, pero no hubo inversión. Entonces, hay que ir viendo más bien ese lado. La economía, tenemos una economía relativamente estable por el dólar, sí, qué bueno. Si hubiéramos tenido maquinita de hacer billetes, no me imagino en el 2009, cuando tuvimos un remesón corto con respecto a caída de precio de petróleo, que hayamos entrado corriendo a imprimir más billetes para tener liquidez, sí, pero liquidez ficticia. Entonces, ¿qué mejor que tener una liquidez real? ¿Hay problemas de liquidez en este momento? Definitivamente. Si tienes un aparato productivo bastante parqueado, donde se estima un lucro cesante de 11,000 millones de dólares, con una economía estática, obviamente va a haber problemas de liquidez, pues es normal. Entonces, más bien es cómo ir reactivando poco a poco la economía, y en este momento el alcalde está hablándonos ya de que se va a abrir la economía para el 3 de junio con un semáforo amarillo modificado, lo cual vemos altamente positivo, porque la informalidad sí está llena en las calles y la informalidad genera problemas tanto al sector de la economía formal como genera al Estado porque no le aporta. Entonces, vamos viendo cómo vamos destrabando y veamos un país de crecimiento. David Villamar, de lo que acabamos de escuchar, hay que dar un giro real y además que ya los ciudadanos comiencen a salir solos, ha dicho Roberto Gómez. Y aquí, por favor, sí, efectivamente, el alcalde de Quito, es esto como preámbulo y para la gente que nos está viendo, se mantiene en semáforo rojo, anuncia el alcalde Jorge Yunda, para precautelar a los cerca de 3 millones de habitantes, se pedirá un cambio a color amarillo moderado al COE nacional en los siguientes 8 días. Adelante, David, por favor. Sí, a ver, creo que es importante salir de los clichés, ¿no? O sea, hablar solamente de que no se necesitan más impuestos o de que el tema es solamente una cuestión de estatismo versus liberalismo. Si fuese así, si este fuera un gobierno más liberal, no se encargaría de imponer la agenda de ciertos grupos de poder. Lo que hemos visto nosotros en estos últimos años es la imposición
de una agenda desde legislativa hasta institucional y política que ha sido impulsada por la banca desde hace, por lo menos desde hace 13 años. Disfrazada, eso sí, disfrazada de liberalismo, disfrazada de antiestatismo, pero lo que estamos viendo es por ejemplo, que los grupos de poder tienen la capacidad para vetar una propuesta donde sí había una sobrecarga de impuestos que venía por el lado tanto de los trabajadores como de las empresas, ¿no es cierto? Las contribuciones para la ley humanitaria. Entonces se eliminan todas las contribuciones y se presenta eso como un éxito para la sociedad. Nadie va a pagar esas contribuciones abusivas. Y al día siguiente bajan los salarios de los trabajadores y les quitan estabilidad laboral. Sí, y facilitan los despidos de los trabajadores del sector privado. Entonces, lo que tenemos es simplemente que una propuesta inicial que, si quieren, afectaba tanto el bolsillo de trabajadores como el bolsillo de los empresarios, aunque con mayor énfasis afectaba el bolsillo de los trabajadores, ¿ya? Les hacía responsables, me parece, entre el 60 y el 70% de los recursos que se pensaba recaudar. Entonces ya la propuesta inicial ponía el peso más sobre los trabajadores que sobre los empleadores. ¿Sí? Y una vez que eso se quita, después, al reducirse los salarios y al afectarse la estabilidad laboral, lo que se está haciendo es directamente golpeando al sector de los trabajadores. Entonces es muy fácil salir y hablar de que sí, ahora tenemos que dejar de depender del Estado y que el ciudadano tiene que empoderarse, cuando son los grupos empresariales los que controlan ese Estado y están golpeando a los trabajadores. Ahorita el resultado de estos últimos cambios no es un empoderamiento de la sociedad frente al Estado, no, es un control de los grupos de poder frente al Estado que salieron sin pagar ni siquiera un mínimo aporte y que lograron imponer todo el costo a los trabajadores, imponiendo al menos dos de sus anhelos de larga data. El uno es la flexibilización laboral y el otro es la eliminación de los subsidios, ¿sí? Como antesala como mencionaba antes, de otros grandes anhelos de larga data de los grupos de poder, que son las privatizaciones y la desregulación monetaria y financiera. Ahora, es importante señalar que si hablamos de imponer una agenda liberal más que estatista, recordemos que todas estas medidas que ahora se están tomando y que se están tomando no porque haya un consenso democrático para tomarlas, sino porque se está aprovechando de la coyuntura actual, de la crisis, del hecho de que la ciudadanía ya está desmovilizada, del hecho de que la ciudadanía está con temor y no puede salir a protestar, ¿sí? Se está aprovechando de eso para imponer una agenda que no ha ganado ninguna ley electoral, que no ha sido aprobada democráticamente, ¿sí? Y que es la que ya se aplicó en la época de Lucio Gutiérrez, de la misma forma, sin haber ganado ninguna elección. Entonces, ¿en qué consiste esta agenda que menciono? Lo primero es la flexibilización laboral. Ya la consiguieron. Con la ley humanitaria ya la consiguieron. Como mencionaba, el tema de la desregulación financiera, desregulación monetaria y financiera, es lo que Tajik logró en los 90s, ¿sí? Y que condujo al debilitamiento del sistema financiero y a la crisis financiera en el año 99. Ya eliminaron los subsidios a los combustibles, redujeron considerablemente el gasto público, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo simplemente es una cooptación absoluta del Estado,
más allá de cualquier discurso al respecto del liberalismo y de empoderamiento del ciudadano, lo que estamos viendo es la cooptación absoluta del Estado por parte de grupos de poder que sin ninguna legitimidad democrática han impuesto una agenda al resto de la sociedad. David, por favor. Rodrigo Gómez nos acaba de escribir por interno y dice, es importante recordar que en diciembre de 2014 el empleo pleno en el Ecuador estaba por el 49.6%. Para diciembre del 2019 ya estaba en 38.6%. La sobrerigidez laboral es una forma de ahuyentar la contratación formal. No hay peor precarización que el desempleo. Vamos a dar paso inmediatamente a Santiago Pérez y las cifras que nos había prometido. Santiago, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Voy a poner en mi pantalla, no sé si la estamos mirando en este momento. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Voy a hacer un breve repaso de una encuesta que se hizo online. Como les había comentado, fueron entrevistadas aproximadamente 300 personas. Personas que accedieron voluntariamente a responder este cuestionario. Es un cuestionario corto que no tiene una amplia representación por la pequeña cantidad de casos, pero me parece que nos puede ayudar a orientar de alguna manera este debate acerca de qué es lo que se nos viene por delante, ¿no? Tu principal preocupación cuando termine la cuarentena es la salud, que pueda contagiarme o contagiar a mí y a mi familia, lo menciona la mitad de los entrevistados como su principal preocupación. Y en segundo lugar, no poder pagar los gastos de la casa, 31%. También hay personas que mencionan que su principal preocupación es perder su trabajo y algunas pocas que no podrán adaptarse luego del aislamiento. Voy a pasar rápidamente para hacer una reflexión al final. Las medidas que son más difíciles de adaptarse después de la cuarentena son evitar el contacto físico con las demás personas, 45%, 23% dice que no va a tener ningún problema. Hay otras dos que son mencionadas por un porcentaje similar, 13%, que son restringir los viajes a lo mínimo necesario y no poder ir a espacios concurridos o cerrados. Y hay un grupo pequeño que también siente dificultades en mantener hábitos de higiene o desinfección en todo momento. Las estrategias para enfrentar la situación económica que adoptará la gente después de la cuarentena, les propusimos 3 alternativas. Ahorrar más, recortar gastos innecesarios. La segunda fue reparar y arreglar cosas viejas. Y en tercer lugar también tener menos cosas pero que duren más. La respuesta más común para todos fue todas estas. Voy a escoger todas estas, pero escogieron un segundo porcentaje, 39%, es decir, casi 4 de cada 10, ahorrar más y recortar gastos innecesarios. Como vemos, este es un tema, lo de la economía es algo que se viene con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, en primer lugar está la preocupación de la salud. La principal prioridad que tenemos como sociedad para enfrentar al futuro, apoyar a los productores locales para asegurar el abastecimiento, 26%. Aproximadamente 2 de cada 10 escogen las opciones de contar con planes de emergencia y tener reservas para evitar el desabastecimiento e impulsar la investigación para desarrollar producción y suministros todos. Sin embargo, la mayoría considera que todas estas alternativas son necesarias, 57%. Las personas tienen un gran reconocimiento hacia el personal sanitario, médicos, enfermeras, personal de limpieza, personal de cuidadores domésticos de personas enfermas, transportistas, mensajeros, personas que entregan a domicilio, empleados de las tiendas y supermercados. Me parece que faltaría también mencionar a los agricultores, a los productores, y también a los niños, niñas y adolescentes que han contribuido con su apoyo, con su ayuda, con su paciencia, con su tolerancia en las tareas de la casa. Por eso es que la respuesta más común de este reconocimiento es todos merecen este reconocimiento. El hábito que va a ser más útil en el futuro, mantenerme en contacto con la gente que amo. En segundo lugar, administrar mejor el tiempo entre el trabajo y el ocio. Y también, por supuesto, se mencionan el teletrabajo y hacer las compras y los trámites por internet. Lo que nos queda de bueno después del confinamiento es
que dedicamos más tiempo a nuestra familia, en primer lugar. En segundo lugar, que aprendimos a hacer más, que en segundo lugar, que pensamos en el futuro para prevenir futuras crisis, y en tercer lugar, que aprendimos a ser más solidarios. Pocas personas dicen que no hemos aprendido nada de bueno del confinamiento. Un 44% siente que va a salir de la cuarentena buscando un equilibrio entre la prosperidad y el cuidado del medio ambiente, y otras alternativas mencionadas por porcentajes más bajos, pero también importantes, son conscientes de que lo que hago no puede ocasionar daño a otros, más calmado, más sereno para afrontar los desafíos y con mejores habilidades para mejorar la tecnología y las comunicaciones. Si bien sabemos que este tema de la tecnología implica una importante brecha en términos de la población urbana y rural, también del grupo de edad y del nivel socioeconómico. Como vemos, estas son algunos datos, algunos indicios que nos permiten llegar a la conclusión de que las personas entraron de una manera a la cuarentena y van a salir distintas, nos enfrentamos, por lo tanto, a un panorama completamente distinto, y también quiero jalar esto hacia el panorama político y electoral. Yo creo que es un error pensar en este momento que podemos anticipar cómo van a ser los resultados de las próximas elecciones que se van a realizar el 7 de febrero del próximo año. Me parece que vamos a un borra y va de nuevo. Las personas quieren escoger nuevos liderazgos, y probablemente hay personas que se inclinan más por una opción, una tendencia tal vez más conservadora en términos de valores o de ideología política, y hay otras personas que son más progresistas. Pero en ambos campos vamos a tener un enorme cambio, porque las personas van a salir diferentes. Por eso digo, no necesariamente ni más buenas, ni más sabias, ni más amables, sin embargo diferentes, ¿no? Y eso es importante reflexionar. Gracias, Santiago. Por favor, tomo la palabra con Rodrigo. Rodrigo, el confinamiento, si bien nos ha dejado sin poder protestar, dice David, hay la eliminación de los subsidios, hay cualquier cantidad de desempleo, y eso está preocupando también a la población. La población no tiene que comer. El día de ayer ya comenzaron las primeras manifestaciones. Usted ha dicho, Rodrigo, que los ciudadanos ya debemos comenzar a buscar, pero ¿buscar en medio de qué? Por favor. A ver, precisamente a eso me refería. Creo que estamos en un proceso de apertura, más allá de lo que las autoridades lo planteen. El semáforo, mucha gente de la ciudadanía está en semáforo amarillo. Hay otras partes en las cuales parecería que no ha pasado nada. La vida ha continuado normalmente, más allá de las sanciones y demás aspectos que se han planteado. Ya la economía ha ido moviéndose, la economía informal se ha ido moviendo, y eso es una realidad de la cual no podemos negarlo. La economía se ha ido adaptando también a todas estas nuevas tecnologías y teletrabajos, de todo lo que tiene que ver con comercio online, pero, y comentábamos extra micrófonos también, el día de ayer, quien haya salido, ayer correspondía a placa 1, 2, probablemente se encontró placas 3, 4, 5. En mi caso, como agricultor, prácticamente no he salido, he tratado de evitar salir, pese al hecho de que por tener el salvoconducto, puedo hacerlo. Cuando he tenido que hacerlo, no he tenido inconveniente. He pasado algunos controles, presento el salvoconducto, presento mis documentos y no pasa absolutamente nada. Pero sí creo que es un momento de cambio. Y yo sí quiero plantearle a David, ¿por qué no ponemos un poco el ojo? No nos vayamos al otro continente, no nos vayamos a países del primer mundo, no nos vayamos a temas muy de hace 50 años. Revisemos qué pasó con Perú los últimos 15 o 20 años. O sea, Perú hace 20 años le veíamos como un país que no iba a desarrollarse, echábamos la culpa a cualquier cosa, hablábamos del potencial ecuatoriano, y veíamos que, claro, como los peruanos tienen este desierto en la parte norte, que es complicadísimo trabajar, pero ese desierto en la parte norte tenía canales de riego construidos hace decenas de años.
decenas de años. Ese desierto en la parte del norte lo que necesitó fue que el gobierno le dé políticas estables. Puede no me agradarme el expresidente Fujimori, pero en la época de Fujimori comenzó la liberalización de la economía, en donde las políticas proteccionistas fueron disminuyéndose. Y Perú, que hace 20 años no lo veíamos como un país exportador, y menos aún como un país exportador agroalimentario. Perú exportaba minería y exportaba guano de pájaro, de las peñas. En este momento Perú es una potencia agroalimentaria de tinte mundial. Está exportando, está generando empleo pleno, está creciendo. Es el país en América Latina que menor impacto ha tenido en esta crisis del coronavirus. ¿No será que algo nos está diciendo este tipo de situaciones? ¿No será que algunas cosas nos están diciendo? Podemos compartir plenamente que habrá problemas y que sí hay gente que se ha aprovechado de papá gobierno. Podemos discutir algunos aspectos, pero también tenemos que ver otros temas. Y si el estatismo fuera tan maravilloso como todo el mundo dice, ¿por qué China se ha convertido en uno de los principales competidores a nivel mundial? Sí, con un Estado, pero un Estado absolutamente capitalista y abierto al mundo. De igual manera, ¿por qué los países de la ex Unión Soviética han ido abriéndose al mundo? Y los que más se han abierto en mejores condiciones están. Entonces, vamos abriendo las formas de pensar y estoy de acuerdo, no nos quedemos en los clichés del pasado, que tal vez por edad yo tendré más clichés que lo que tiene David, pero revisemos qué nos dice el pasado y cómo han ido cambiando las cosas para mejor. Gracias. Y antes de dar paso a Santiago Duque, ya que ha sido nombrado en varias ocasiones, David, para que por favor le conteste a Rodrigo, y se plantea, por ejemplo, China, se plantea Perú, o sea, no ser tan ortodoxos y abrir un poco más la visión a lo que está viviendo Perú y China. David, por favor. El micrófono. Ya, gracias, Olger. Gracias también por tu comentario, Rodrigo. A ver, estoy de acuerdo, yo no me considero estatista. Justamente lo que te decía es, hay que tener cuidado de no caer en los discursos basados en clichés o en dogmas de, primero, categorizar al otro como, él no está de acuerdo con esto, entonces de ley es estatista, de ley es socialista, de ley es correísta, ¿sí? O al revés, ¿no? Él está de acuerdo con esto, entonces de ley es neoliberal o cosas así. Yo lo que digo es ir más allá de los discursos y ver qué es lo que está pasando en la práctica. Entonces, claro, ahí tú me dices, observemos el caso de Perú. Yo estoy de acuerdo, Perú es un caso interesante. Pues tenemos otro caso vecino interesante, que es el de Chile. Chile fue considerado desde hace décadas como el alumno modelo del liberalismo económico, ¿no es cierto? Entonces, el caso chileno tienen de los índices de crecimiento, de nivel de Producto Interno Bruto, de vinculación con el mercado internacional, de los más elevados de la región. Chile es el mejor alumno del Fondo Monetario. Y pese a todo eso, desde hace varios meses estamos viendo una descomposición social en Chile debido justamente a la insatisfacción de la población en general con los niveles de desigualdad de su sociedad. Entonces, aquí, ya que mencionas el caso de un país vecino, veamos otros países vecinos también. Veamos el caso, entonces, como te digo, de Chile, en el que todo su liberalismo no le salvó de una situación de prácticamente ruptura del tejido social, en el que vimos una polarización terrible, donde hemos visto demostraciones hermosísimas de protesta social, como el feminismo. El feminismo, la música, no me acuerdo cómo se llaman las tesis, las tesis que se pusieron de moda a nivel planetario. Hemos visto una valentía de los estudiantes chilenos para protestar en contra de las reformas del presidente Piñera, que igual que Moreno perdió toda legitimidad. Pero también volvimos a ver el terror en Chile, volvimos a ver la bestialidad de las Fuerzas Armadas.
Entonces, hay que tener cuidado de no respaldar sistemas económicos que, si bien aparentan eficiencia, si bien aparentan bienestar, en la práctica están sostenidos en niveles de represión criminales, ¿sí? Y para no irnos ni siquiera mucho más lejos, quiero resaltar justo el comentario que hacía el oyente. Déjenme revisar su nombre porque me pareció interesante. El compañero decía... usted mismo, Rodrigo, es importante recordar sobre el empleo, ¿no es cierto? 49% estaba en diciembre de 2014 el empleo pleno, perdón, y para diciembre de 2019 ya estaba en 38%. Contextualicemos esas dos cifras. Estamos diciendo que en 2014, antes de la tormenta perfecta, antes de la caída del precio del petróleo, antes de las devaluaciones de Colombia y Perú, antes del terremoto de abril del 2016, antes de la caída en los precios en general de las materias primas, ya antes de los laudos arbitrales en contra del Ecuador, antes de todos esos shocks, antes del fenómeno del Niño, antes de todo eso, teníamos un nivel pre-crisis de empleo pleno, no sé por qué estoy con problemas para decir esa palabra, empleo pleno del 49%, y en 2019, sin crisis económica, sin shocks externos, porque en 2019 todavía estábamos con un precio del petróleo de más de $50, no habíamos sido golpeados por la pandemia, no había la debacle económica internacional, ya estábamos con un 38% de empleo pleno. Entonces, ahí tenemos justamente una comparación interesante. Sin crisis, un régimen económico más interventor, yo lo llamaría estatista, pero más interventor, alcanzó niveles de estabilidad laboral, bienestar para los trabajadores de 11 puntos más que estas reformas que Rodrigo llamaba más liberales. Entonces, hay también que observar, no solo ver a los vecinos, sino ver lo que esas políticas están haciendo fronteras adentro, ¿sí? Y de los otros ejemplos que mencionaba, Rodrigo, está el de la China capitalista, de acuerdo a su modo de organización reciente, sí, de acuerdo, pero el Estado mantiene un fuerte control en las actividades económicas. Ha cedido mucho espacio, ya no es el que toma las decisiones. China ha encontrado un sistema mixto, pero justamente es eso, no es la desaparición del Estado, no es desmontar la política pública, no es desmontar el rol que el Estado ha tenido en la planificación y en la gestión en general de muchos ámbitos de la sociedad. Voy a interrumpirte, por favor. Sí, disculpa. Sí, por favor, es por el tiempo. Rodrigo está escribiendo que en 2015 se aprobó la llamada Ley de Justicia Laboral. Terremoto fue en el año 2016. Precisiones. Nadie ha planteado la desaparición del Estado, la reducción del Estado. Ya vamos a estar con Santiago Pérez, pero antes Santiago Duque nos ha pedido también la palabra para realizar una reflexión en torno ya a cómo estamos viviendo esta discusión. Santiago, por favor, si abres tu micrófono y adelante. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no es cierto? Dentro de los razonamientos que hemos podido escuchar han sido interesantísimos, pero no hemos topado algunos temas importantes. Una, ¿no es cierto?, que el gobierno ha manifestado con bombos y platillos que está generando una ayuda a la salud. Cuando vemos y visitamos, y justo el día de hoy que terminé una reunión del COPAE de mi parroquia, la doctora se está quejando porque no tiene pruebas rápidas, ni siquiera tiene insumos sanitarios por parte de los profesionales. Entonces, viene ejerciéndose, ¿no es cierto?, un nivel de gobierno sin un timón, sin una lógica, puro lleno de mentiras realmente, que no va ajustándose a una realidad que venimos y queremos vivirla, que si realmente se está determinando algo, eso se tiene que cumplir. Lo otro, ¿no es cierto?, es que en el tema agrícola, como bien lo topé al inicio, eso sería una reacción que deberíamos tomar inmediata, ¿no es cierto? Ahí el presidente o no conoce, no está bien asesorado, sus ministros tampoco han enlazado bien los trabajos que se están realizando, y eso, ¿no es cierto?, nos va determinando a que no hay una línea de acción, no hay una línea de trabajo, y obviamente no se está generando estas fuentes de trabajo que se las tiene a la vuelta del esquina.
Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay 128 millones de dólares que está, ¿no es cierto?, poniendo el Banco Mundial conjuntamente con una corporación española para los proyectos de irrigación tecnificada. Y eso, ¿no es cierto?, no se ha podido articular desde el año 2016, 2017, 2018, no se ha podido generar estos proyectos que tanto nos van a beneficiar, porque vamos a poder tener agua, vamos a poder generar una producción y vamos, ¿no es cierto?, a poder canalizar toda una cadena productiva que sería muy importante. Todos sabemos de que en el Ecuador estamos bendecidos por una tierra, estamos bendecidos por un lindo clima, pero lastimosamente no podemos zonificar. Y cuando alguien empieza a sembrar algo, todos queremos sembrar. Tema de maíz, tema de la papa, ¿no es cierto? Y no hemos podido zonificar para que los agricultores podamos ser más organizados y lógicamente esta cadena productiva se vuelva rentable. Y lógicamente se pueda ir generando divisas, se pueda ir generando trabajo, se pueda ir generando, ¿no es cierto?, qué comer en el país, pero de una manera, ¿no es cierto?, organizada, de una manera respetuosa, que es lo que quisiésemos absolutamente todos. Entonces, si hubiese, ¿no es cierto?, primero establecer estos proyectos de irrigación que nos van a servir mucho y después, ¿no es cierto?, empezar con una cadena productiva en la cual no deberíamos dejarnos absorber de las empresas grandes, ¿no es cierto?, de comercialización, sino nosotros mismos crear nuestros propios mercados comunitarios, donde podamos expender nuestros productos a un buen precio, romper esa cadena de intermediación larga que es para llegar hacia el final de la venta, pero estableciendo líneas claras. El presidente de la República no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, el tema agrícola, el tema agrario, el tema de la producción. Estamos, ¿no es cierto?, tratando de enlazar una mejor forma dentro de nuestra querida parroquia, pero con propuestas, ¿no es cierto?, internas, propuestas comunitarias, propuestas de los barrios, ¿no es cierto?, bajo el nuevo sistema, la nueva forma de vida que entraremos, ¿no es cierto?, en este último tiempo, pero de una forma organizada. Pero aquí, ¿no es cierto?, entraría el tema de cadena producticia familiar, ¿no es cierto?, y lógicamente comunitaria, que eso yo pienso se abriría un buen esquema, un buen futuro para la producción nuestra, pero indudablemente con un desenvolvimiento en el cuello de botella que toda la vida hemos pasado, que ha sido la venta. La venta ha sido muy dura, muy fuerte, pero ahora, ¿no es cierto?, vamos viendo que podemos crear espacios de comercialización comunitaria y lógicamente de una producción también sana, ¿no es cierto?, una producción que nos lleve a tener calidad en los productos y en lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, en ese sentido, también sería importantísimo que se maneje una línea, una acción, un trabajo organizado a través del Ministerio de Agricultura para poder ir generando este espacio que mucho nos puede ayudar y nos puede ir sacando, ¿no es cierto?, de esta crisis económica que se está viendo y lógicamente se nos viene. Muchísimas gracias. Gracias. Y voy a pasar de Santiago Duque a Santiago Pérez. Santiago, hay demasiadas preocupaciones, está la situación económica, pero nadie está hablando, por ejemplo, del tema de corrupción. No es posible que en este momento ya la Fiscalía haya sacado 141 procesos penales en plena emergencia sanitaria y nadie dice nada. Estamos viviendo en este momento un estado de nepotismo donde ya no interesa, o sea, está mi familiar viviendo y sobre estos temas nadie dice absolutamente nada. Santiago Pérez, por favor. Parece que está el micrófono, por favor. Sí, ahora sí. Gracias. Me parece que hay una larga cadena de errores políticos y de gestión, y el tema de la corrupción es uno más de esta larga cadena, no necesariamente el menor, pero podría ser uno de los más graves. Lo que me parece que es en este momento es que lo de la corrupción, confabula contra algo que es absolutamente crucial que necesitamos como país. Nosotros hemos hecho un análisis al ser parte de la red de investigadores de la opinión pública a nivel mundial y somos parte de una serie de publicaciones que se han hecho y se puede ver que hay gobiernos que han tenido más o menos resultados, han sido más o menos exitosos en el enfrentamiento de la pandemia y también han sido reconocidos
adecuadamente por sus ciudadanos y otros han sido ampliamente rechazados. Hay muchísimas circunstancias y lo que nos deban a decir es que hay algunos gobiernos que han sido un poco más exitosos que otros, o más exitosos definitivamente que otros, y esto va a tener como consecuencia, y lo que se puede ver es las proyecciones de cómo está evolucionando el contagio. Y son pequeñas diferencias en algunos casos, porque algunos gobiernos que han actuado con muchísima responsabilidad han tenido igual que enfrentarse a unas circunstancias sumamente duras, como por ejemplo el gobierno belga o francés también. Y en cambio hay otros gobiernos que han demostrado absoluta incapacidad e inoperancia, y entre ellos hay que mencionar el brasileño, el chileno y el ecuatoriano. Y eso ha ocasionado también que su credibilidad decaiga todavía mucho más. ¿Qué es lo que está ocasionando todo esto? En que las proyecciones de la curva de contagio están teniendo en algunos casos pequeñas variaciones, pero son pequeñas variaciones que estamos hablando de entre 1 y 3 meses. En algunos países la curva de contagios ya está cayendo y en otros países esta curva no ha caído. En el Ecuador no tenemos estadísticas confiables y no podemos saber porque se han equivocado tanto en eso, han retrocedido, han desmantelado todo el sistema de información y nosotros estamos a la deriva realmente, ¿no? Entonces, lo que se espera de los gobiernos en este momento es que tengan una clara dirección en la protección de la salud y de la vida. Porque obviamente, porque esa es la prioridad en términos morales, es un imperativo, pero también porque es una apuesta económica. En la medida en que nosotros protegamos la salud y la vida, fortaleciendo el sistema de salud, masificando los test, fortaleciendo los cercos epidemiológicos, la economía va a ser la que se beneficie. Y en segundo lugar, lo que se espera de los gobiernos, no sé en qué parte, yo no soy economista, pero en qué parte se pierden a veces, en el sentido de que es absolutamente indispensable hacer una amplia protección social, sobre todo a la población más vulnerable, y generar en este momento, así de dramática es la situación, generar ayuda alimentaria y también ayudar a cubrir los gastos de los hogares. Por eso digo, o sea, los ciudadanos comunes no podemos explicarnos en términos de cifras de macroeconomía ni nada de eso, pero hay cosas que son absolutamente mandatorias, absolutamente claras y que por lo tanto todos los recursos tienen que estar dirigidos a fortalecer el sistema de salud en primer lugar y después en ampliar y fortalecer la protección social a través de entregas de alimentos y de ayudas en los gastos de las familias. Esa es la apuesta económica de futuro del país en este momento. Y entonces hay que conducir todos los recursos en ese sentido. Luego viene lo que viene después, ¿no? Obviamente también hay como unas ciertas sutilezas que tenemos que atender en términos de cómo llevar a cabo una adecuada legislación, cómo proteger a las empresas, por supuesto. Claro que sí, así es. Sin embargo, hay prioridades y esta es la prioridad, me parece, en este momento. Por supuesto, muchísimas gracias, Santiago. Rodrigo, ya estamos entrando en la parte final. Rodrigo, ayuda alimentaria, cubrir la demanda de la población, pero si hasta de eso se han burlado. O sea, tuvimos una secretaria de gestión de riesgos que hoy mismo está siendo criticada, que está ya con acciones penales en su contra. O sea, una ayuda humanitaria y una ayuda en salud donde se han robado incluso los temas más importantes que tiene que ver con las fundas donde están los cadáveres. Rodrigo, por favor. A ver, primeramente tal vez no agrade a algunas personas, pero creo que actos de corrupción en estos momentos deben ser considerados crímenes de lesa humanidad y no creo que haya pena que justifique, porque años de prisión no es suficiente, porque se está jugando con la vida y con eso no se juega, y menos aún se roba. Entonces, pero
ya ahí viene mi pregunta. Esta señora está en el gobierno 10 años, 9 años, 11 años, porque se ha mantenido en el gobierno, indistinto a quién sea el presidente o quién sea el vicepresidente. Pero el tema de corrupción es un tema que creo que el Ecuador necesita tomar algunas acciones y creo que la sociedad civil tiene que comenzar a tomar un empoderamiento mucho más radical. Pero quiero enfocarme en otro aspecto y un poco en lo que mencionaba Santiago Duque. Santiago dice que el mayor problema de la agricultura es la comercialización. Es cierto, y cuando uno siembra y medio le va bien, el resto le copia. Pero ninguno o muy pocos se preocuparon de ver quién quería comprar lo que el otro siembra. Entonces, cuando yo siembro, y voy a hablar de frutillas, cuando yo siembro frutillas, tengo una demanda de frutillas. Y claro, cuando 10 más de mis vecinos siembran las frutillas, esa demanda se va saturando. Entonces llega un momento en que la gente dice, yo ya no quiero más frutillas. Entonces, el que se especializó, que les tiene mejor presentadas, que les ponen un empaquecito, es probablemente el que siga vendiendo frutillas y otros productores lamentablemente se quedan por fuera. El continente europeo y el tema del cooperativismo es súper interesante porque las cooperativas de productores precisamente lo que hacen es juntarse para producir, pero no producir pensando en que alguien va a venir a comprar, sino producir pensando en a qué mercado le voy a vender y cómo voy a llegar a ese mercado. Entonces, las cooperativas se dedican a lo que es producción, lo que es acopio, en el caso de lo que es embalaje, industrialización inclusive, y tratar de llegar a consumidor final, en donde un concepto de valor compartido se aplica plenamente. Todos comparten los beneficios de la cadena, porque a mí me encanta cuando se habla de las cadenas agropecuarias en el Ecuador, pero cuando vemos cómo funcionan las cadenas, nos damos cuenta que cada uno es un eslabón, pero no están interconectados. Y para que la cadena funcione, tienen que estar interconectados. La debida articulación. Y para concluir esta parte, creo que uno de los grandes mensajes que nos ha dejado esta pandemia, este confinamiento, precisamente ha sido esa importancia. Hablamos de los productores, hablamos de las industrias, pero cuando vimos ya el inicio del problema, fue impresionante ver la importancia, por ejemplo, que tiene el transporte. El transporte es un actor fundamental, que lamentablemente los intermediarios son un actor totalmente informal de la cadena, que actúa como fantasma y por eso se aprovecha de todo el mundo. Pero lo que es interesante es cuando estos actores se formalizan y son parte de la cadena. Y si pensamos en una parroquia, organizar a productores para que de los productores puedan coordinar su propia movilización y acceder a los mercados comunitarios. Y me puedo aventurar algo más, ponerle marca, una marca comunitaria, una marca de la junta parroquial, una marca de la asociación de productores, tendríamos una esperanza mucho más grande en el cual con marca generamos fidelización del comprador, también generamos responsabilidades del productor. Entonces podemos articular cadenas de productores pensando a quién vender y al estar en contacto con el consumidor final, pueden mejorar, cambiar las exigencias, mejorar presentaciones y darle un mejor producto, garantizando el mayor problema, a quién vender, porque producir es más fácil que comercializar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y llegamos ya a la parte final, por favor. Y aquí nada más se van a tomar 2 minutos ya para las respuestas y luego estaremos ya con preguntas directas. David Villamar, por favor. ¿Debe renunciar el presidente de la República? Está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. No tengo práctica con esto. Ok, yo pienso que debía haber renunciado por lo menos desde octubre, si no desde antes. Es un presidente que, pese a haber tenido apoyo
permanente de los medios de comunicación, quizás hasta hace unas pocas semanas cuando ya era imposible sostenerle mediáticamente, pero durante 3 años se silenciaron todos sus deslices, sus errores, sus virajes de timón, etcétera. Y pese a haber contado con ese apoyo tanto de la prensa privada como de la prensa pública, los números, como mencionaba Santiago, hablan por sí mismos, ¿no? Hay una debacle en credibilidad, hay una credibilidad en cero, ¿no es cierto? Yo pienso que sí, o sea, tú para salir de una crisis como la que estamos actualmente, necesitas de un liderazgo, y el liderazgo va de la mano con la credibilidad. Eso es sumar 2 más 2. Yo pienso que si Lenín Moreno quiere hacer algo bien por el país, tendría que renunciar. Permíteme, por favor, Olger, mencionar brevemente sobre el tema de corrupción que tocabas hace unos momentos. Yo creo que es un tema que debe preocuparnos a todos, y como comentaba un oyente, sí, o sea, la corrupción ha existido en todos los gobiernos, eso es un hecho. Luchar contra la corrupción es algo muy complicado. Hay países donde hay pena de muerte para temas de corrupción, y sin embargo hay corrupción. Entonces no es un tema sencillo, no es un tema simplemente de aumentar las penas, pero hay que tener cuidado también de no utilizar la corrupción como una excusa para la persecución política, que para mí es en mucho lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no es cierto? Primero, basta considerar, ¿no es cierto? O sea, cuando era corrupción en el gobierno anterior, la culpa era de la autoridad máxima que fungía como el jefe de una mafia. Y ahora, cuando hay corrupción en el gobierno actual, por diferentes autoridades nombradas por el presidente de la República, resulta que el presidente de la República no puede responder por las acciones de sus ministros, etcétera, ¿no es cierto?, de sus funcionarios. Entonces, hay una terrible doble moral con respecto al tema de corrupción, y la población tiene que darse cuenta de eso también, para no jugar el juego de que sí, estemos contra la corrupción, ¿ya?, y no darnos cuenta que se ha utilizado la corrupción como un arma política, ¿sí? Termino con una idea, algo en lo que estoy 100% de acuerdo con Rodrigo: el cooperativismo es el futuro. Sí, en la década pasada se hizo un gran esfuerzo para formalizar al cooperativismo a través de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que fueron iniciativas institucionales no desprovistas de muchos problemas. La reglamentación impuesta por la SEPS generó descontento en las cooperativas, pero hubo un esfuerzo por institucionalizar y formalizar al cooperativismo. Eso se ha debilitado cada vez más, y una de las preocupaciones que hemos manifestado diversos economistas es hacia la posibilidad latente de que en este momento haya una iniciativa por parte de la banca y los grandes grupos financieros para desmontar el cooperativismo. ¿Cómo? Promoviendo justamente el debilitamiento no solo de cooperativas, sino hasta de bancos pequeños, para una vez que esas cooperativas salgan del mercado, esa parte del mercado se reconcentra en los grandes bancos del país. Entonces, el enemigo natural del cooperativismo es la concentración de los mercados financieros. Y eso es lo que hay que entender. Y quien puede luchar contra esa concentración y por lo tanto proteger y aliarse al cooperativismo es un Estado pensado en favor de las mayorías. Gracias, Olga. Gracias, David. Por favor, Santiago Pérez. ¿Debe renunciar el presidente de la República a estas alturas? Como yo decía al inicio de mi intervención, bueno, le voy a responder sin tratar de ser elusivo, en el sentido de que no lo sé, a estas alturas no lo sé, no sé si es que es lo más conveniente. Creo que en lo que puedo yo ver a través de los estudios de opinión pública es que es un gobierno que ha perdido toda confianza y toda credibilidad en la población, y me parece que es muy difícil que esta credibilidad, esta confianza se vayan a recuperar. Primero porque no vemos ninguna señal de parte del gobierno de que estén haciendo las cosas distintas, y más bien se profundizan más los errores. Y a ratos eso me lleva a tener una lectura pesimista, en el sentido de que
parecería que casi como que ya no importa si es que sigue o no sigue en el gobierno, si es que tiene tan poca efectividad su acción. Y tal vez, sin embargo, un gesto de renuncia podría ayudar y podría mejorar el clima, porque tal vez podríamos hacer como una especie de todos, decir, vamos a hacer un gran paréntesis, le vamos a dar el respaldo de lo que queda del periodo a un vicepresidente, por ejemplo, y podría ser que eso nos permita como refrescar un poquito el ánimo, la confianza, y podría ser que empecemos a replantear un poco las cosas gracias a una salida política. Pero esta salida política tiene que ser consensuada con todas las fuerzas políticas, y me parece que también hay una enorme responsabilidad de parte de las fuerzas políticas mayoritarias representadas en la Asamblea, que son absolutamente incapaces de llegar a un acuerdo entre ellas para construir este acuerdo que permitiría reconstruir la gobernabilidad democrática del país. Gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿debe renunciar el presidente de la República? Creo que es un tema que ha sido ampliamente debatido. Yo creo que eso es la responsabilidad de cada uno en su determinado momento. No creo que alguien debería decirle qué debe hacer o qué debe hacer otra persona. Fue elegido democráticamente, pudimos estar en desacuerdo o en acuerdo, eso es irrelevante. A estas alturas, la crisis de octubre fue un octubre negro, que fue un octubre negro que no se gestó en octubre. Ahí hubo una planificación de muchos meses, y creo que en algún momento contigo, Olger, lo comentamos, porque la articulación de actores que se vio y de recursos que se requirieron era evidente. Pero no creo que es un tema a discutirse en este momento. Ya vamos ya en cuenta regresiva, e inclusive para la famosa muerte cruzada ya está vencido. Una sola observación, David: la famosa Ley de Economía Popular y Solidaria, precisamente en sus artículos del 22 al 28, expresamente prohíben la integración de actividades económicas que fomentan el cooperativismo en cualquier parte del planeta, con excepción en el Ecuador. Y hablo de cooperativismo productivo, no cooperativismo económico, financiero. Santiago Duque, por favor, finalizamos la pregunta. ¿Debe renunciar el presidente de la República? Y con esto también da usted la despedida a este panel. En realidad es un webinar. Adelante. Sí, no, efectivamente, la situación, las decisiones no han llevado a mejorar. La situación ha sido realmente compleja dentro de las decisiones que han tomado a nivel del gobierno, a nivel de sus ministros. Creo que las situaciones vienen totalmente desacertadas. Hay una fusión entre la Secretaría del Agua con el Ministerio del Ambiente, algo totalmente descabellado después de haber peleado durante tanto tiempo y tantos años por tener una buena ley, una mejor ley, algo que independice y mejore y rectorice el agua, y lograr, ¿no es cierto?, esa institucionalidad ahora para fusionarles a otra. Realmente son decisiones muy complejas. Yo creo que sería acertada la renuncia del presidente en estos momentos. Muy compleja, muy dura, pero esa creo que tiene que ser la realidad. Y quizás se puede enmarcar, ¿no es cierto?, en un razonamiento más lógico al país. Y vuelvo, insisto, ¿no es cierto?, en retomar una cadena que nos va a poder ayudar a poder tener algo que comer, a poder tener trabajo y a poder solidificar en el tiempo y en el espacio nuestra economía y, lógicamente, proteger la dolarización. A la vez quiero agradecerles, ¿no es cierto?, a los panelistas, a Rodrigo Gómez de la Torre, David Villamar, a Santiago Pérez, y a usted, pues, como moderador, Olger Guerrero, agradecerles mucho por esta apertura, por esta sinceridad, por haber contribuido con Izquierda Democrática en este buen debate, que siempre será interesante comunicarnos y entender. Siempre nos faltará tiempo, pero lógicamente habrá otros espacios en el cual podamos seguir discutiendo, poder seguir analizando. Agradecerles de todo corazón esa buena predisposición. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, Santiago Duque. Por favor, si prenden sus micrófonos a nuestros invitados, vamos a las preguntas finales. Solo con una respuesta cada uno de ustedes. Rodrigo Gómez de la Torre, Dios. Ser supremo. Santiago Pérez, Dios.
Imposible de conocer, posible de acercarse. David Villamar, Dios. Conciencia y verdad. Rodrigo, infierno. Lo que a veces vivimos en vida. Santiago, infierno. Una construcción de la mente humana, pero que responde a hechos trascendentes. En una sola palabra, por favor. David, infierno. En una sola palabra. En una sola palabra. Me la pusiste difícil. Infierno, te diría, no podría dártelo en una sola palabra, pero te diría, infierno es lo que los seres humanos crean para justificar su vida en sociedad. Rodrigo, la familia Bucaram. ¿En una palabra? En una sola palabra. Son actores políticos. Santiago, la familia Bucaram. Decrepitud. David, la familia Bucaram. Nuevamente, dos palabras, corrupción y cinismo. Rodrigo, prensa. Libertad. Santiago, prensa. Prescindible. David, prensa. Prensa. Falta de libertad. Esta es la parte que más me encanta de todas las entrevistas. Por favor, Rodrigo, Lenín Moreno. El presidente. Santiago, Lenín Moreno. Discapacidad. David, Lenín Moreno. Desvergüenza. Rodrigo, Izquierda Democrática. Voy a tener que ampliar, imposible que le califique en una sola palabra. Yo fui militante hace muchísimos años, un convencido del partido. Siento que no está reactivándose ni de cerca, no es la sombra de lo que era. Santiago, Izquierda Democrática. Socialismo democrático. David, Izquierda Democrática. Te la voy a dar en una sola palabra, pero voy a explicar mi palabra. Yo he visto en la izquierda democrática, cuando era guagua, el gobierno de Borja, desde el gobierno de Borja hasta acá, mi memoria política, quizá el gobierno de Borja es el último gobierno medianamente decente, hasta por lo menos antes de la Revolución Ciudadana, es un gobierno que por lo menos gobernó con las líneas que había establecido, pero lo que ha pasado en la izquierda democrática después de Borja ha sido muy preocupante. Gente como Andrés Páez, yo no puedo aceptar la posición de gente como Vilma Andrade ante las leyes del Fondo Monetario de la semana pasada. Una sola palabra, por favor. Para mí eso desdice lo que es la izquierda democrática, y por lo tanto, si quiero darle el beneficio de la duda a un futuro de la izquierda democrática, diría incógnita. Guillermo, por favor, Rodrigo, Rafael Correa. Expresidente prófugo. Santiago, Rafael Correa. Un líder fuerte. David, Rafael Correa. Liderazgo. Y termino, por favor, Rodrigo, Asamblea Nacional. Extraño el Congreso. Santiago, Asamblea Nacional. Debería ser la democracia. David, Asamblea Nacional. Cómplices de la debacle. En una sola palabra, Rodrigo, ¿cómo se define? Liberal. Santiago, ¿cómo se define? Abierto. David, en una sola palabra, ¿cómo se define? Consciente.
Les quiero agradecer al liberal, al abierto y al consciente que han compartido este webinar de la Izquierda Democrática y será hasta una próxima oportunidad. Les agradecemos muchísimo. Y Manal, Yajipuncha, Yituta, Yichishi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Nos encontramos el próximo día jueves a partir de las 18 horas. Hasta entonces.